No, de ninguna manera. A cruzarlo. Bueno, Contame en el tren Arrancamos. del conocimiento, a ver, ¿qué es lo que trajiste hoy? ¿En qué Bueno. época habíamos quedado y arrancamos? habíamos quedado en la edad antigua, ¿no? Que se llama así porque y se inicia la escritura y posibilidad de la documentación, ¿no? Y que dura hasta la caída del Imperio Romano, más o menos por el siglo V. Bueno, ¿qué te imaginas que pasaba ahí, en la edad antigua? ¿Qué te suena? Y a mí no sé, me lleva como a... No sé, yo veo, me nombran la... Películas. No, me nombran la época esa y es como que yo veo a los chicos esos con los huesos en la cabeza, ¿cómo se llama? Bueno, la escritura. Claro, pero eso era más en la prehistoria. En la Claro, prehistoria. Claro, en la edad antigua ubicate las pirámides, Roma, Grecia, las grandes civilizaciones. ¿Puede ser a los esclavos? Claro, era exactamente, bueno, vamos por ese lado. En esa... Mucha gente esclava, ¿no? Me la imagino yo, ahora, no sé. Claro, la relación entre los sujetos en esa edad cambia, o sea, ya aparece algo nuevo que no estaba ni siquiera en la naturaleza, que es el esclavismo, usar a otro sujeto para el beneficio de uno. Ujú. Bueno, ¿y qué significaba ser esclavo en esa época, ¿no? Durante el Imperio Romano, durante la Grecia antigua. Sí. Directamente, bueno, el esclavo era el objeto del amo. El esclavo, el amo lo podía castigar arbitrariamente, o sea, le podía dar un sopapo porque le tenía ganas directamente sin ninguna causa. Podía incluso matarlo. La muerte más común ante una desobediencia mínima era la crucifixión de los esclavos. Se lo tenía prácticamente como un ganado. ¿Por qué se da esto? Bueno, una de las explicaciones que tenemos es que al evolucionar las sociedades se fueron formando ciudades, imperios, modos de producción diferentes, entonces la misma mecánica histórica social necesitaba de gentes que produjeran, que trabajasen para alimentar toda esta maquinaria. Sí. Y fíjate la contradicción, porque la mayoría del derecho romano, del derecho griego, de las bases de las democracias actuales, ¿no? Que eso que se estudia en los primeros años de la carrera de abogacía, nacen de este tiempo, nacen de señores que escribían o hacían filosofía sobre la libertad y la democracia, pero en una sociedad esclavista. O sea que había Claro. algo oculto que no aparecía en ese registro, algo que ya estaba instituido como algo natural. Entonces, esto me da lugar a pensarlo Pero así. por ejemplo, Sí. los romanos más ricos, digamos, tenían esclavos romanos o los esclavos venían de otro lado, o de dónde no obtenían un esclavo, ponele, por ejemplo. Claro, en general eran de zonas, vos si eras ciudadano había algo que se llamaba el derecho de sangre, o sea, había todo un tema de pertenecer a una familia, a una sociedad. Generalmente los esclavos eran de tribus o aldeas conquistadas lejanas, ¿no? Ujú. Como en el caso de Espartaco, que vamos a hablar después. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que, bueno, en esa relación cambia y lo que podemos pensar, Freud habla un poco de esto, no precisamente focalizando este tema, pero él dice que, bueno, dentro del sujeto humano hay dos tensiones, dos pulsiones, una de vida y otra de muerte. La de muerte busca tomar al otro, imponerse sobre el otro, y él es pesimista cuando habla del futuro social, dice que, bueno, que el hombre es lobo para el hombre, que no va a haber otra posibilidad, que siempre va a haber guerras y una especie de dominación de un hombre sobre el otro. Acá le podemos hacer una crítica desde lo institucional, desde que Freud siempre remite mucho a la pulsión y no a las instituciones sociales y al momento cultural. Y le podemos hacer otra crítica de su pesimismo, también se basaba en ser un sujeto histórico, ya que, bueno, tuvo 5 hermanas que fallecieron en los campos de concentración, ¿no? Oh. Durante la Primera Guerra. Bueno, seguimos con esto. Fíjate, ¿por qué alguien es amo y por qué alguien es esclavo? ¿Por qué puede pasar eso? Más allá... Y yo creo que por las diferencias sociales, como dijiste vos, o sea, por lo tanto, un romano de los que más plata tiene, por ejemplo, te lo voy a decir así en criollo. Sí, sí.
va a buscar de esas aldeas que vos dijiste a conquistar esas aldeas y se trae todos los esclavos que puede. Claro, parte de eso está, y hay otra explicación que viene, bueno, de la rama de la filosofía de Hegel, incluso del lacanismo, de que el amo es aquel quien impone su deseo en lucha a la muerte sobre el otro. O sea, aparentemente en la dialéctica entre dos personas siempre hay una búsqueda de que vos me tenés que reconocer a mí, y si no me reconoces tengo que imponer mi deseo para que vos me reconozcas. Claro. Cualquiera de los dos que depone la actitud por miedo a la muerte se transforma automáticamente en esclavo y habilita al otro en amo. Claro. Sí, si no, la muerte. Claro, o sea, hay tribus indígenas que cuando vinieron los españoles no se sometieron, lucharon y se extinguieron, ¿no? Uh-huh. Y hay otras que pasaron por distintas formas y fueron esclavizadas por la colonización. Sí. Bueno, vamos a hablar de que siempre la historia nos da instituciones o formas de pensamiento que parecen estáticas, pero a su vez la historia misma tiene componentes de cambio. Y vamos a hablar sobre un señor llamado Espartaco de ese tiempo. No sé si viste la peli. Sí, la vi. ¿Sabes? Sí, sanguinario. Claro. Arrasa con todo. Claro, bueno, está documentado que Espartaco sería la primera rebelión de... Igual yo el otro día lo nombré y creo que, no sé si estoy errado o no, vos me dirás, pero yo vi Vikingos y Sí. Vikingos tiene algo de eso. Sí. De amos, esclavos, porque bueno, los vikingos también iban a conquistar tierras y hay un poco de eso, ¿o no? Sí, sí, lo que pasa que... Eso Sí. otra etapa igual, ¿no? Es como más... Sí. No Sí. sé, ¿qué etapa sería esa? Y sería la etapa, bueno, yo lo pondría más del lado de la Edad Media, por ahí. Claro, está bien. Pero lo que decís me hace recordar algo. En esta primera sociedad de información va perdiendo el poder del mito. ¿Se acuerdan que hablamos del tótem y el tabú? La explicación mitológica y religiosa, y el hombre se va erigiendo como... hace sus leyes. O sea, el hombre hace sus leyes para que en la sociedad donde está viviendo nadie robe, nadie cometa adulterio o viole a una persona. Entonces se va separando un poco el poder de los mitos y de la religión y empieza a erigirse el poder del logos, del discurso, ¿no? Uh-huh. Bueno, Espartaco fue un muchacho nacido en Bulgaria, no se sabe bien si era esclavo o si fue soldado y después lo esclavizaron. Movió una rebelión de 100.000 hombres y luchó contra el Imperio Romano, prácticamente contra las tropas del Imperio Romano. Fíjate vos que en Italia era 1/3 de la población de Italia de ese tiempo era esclava, ¿no? Eran bastante. Tremendo. Entonces yo traigo esto aunque para decir que, bueno, este fue el primer ejemplo, cómo a pesar de las instituciones, de lo instituido, de la dominación, siempre hay hechos históricos que generan cambios, ¿no? Espartaco, bueno, tristemente, bueno, pierde su guerra, hay un momento donde él podría haberse escapado y retorna, eso no se sabe por qué, si fue para realmente derrotar al Imperio Romano o por X motivos. Y bueno, lo que sacamos acá es que la propuesta sería decirle a los oyentes y nosotros también replantearnos que a pesar de todas las cosas que nos pasaron y nos están pasando o nos van a pasar, no hay que ser cobarde con el deseo de uno. Porque cuando vos no haces cumplir tu deseo o lo dejás, te transformás en esclavo de lo que te dicen, esclavo de lo que tenés que pensar, en lo que tenés que ver. Entonces necesitamos un poco descubrir este deseo, elegir las cosas que nos gustan, luchar por lo que queremos, poner empeño y ser valiente y no dejar todo para mañana, porque a veces somos muy cobardes con las cosas, con nuestro propio deseo. Exactamente. En definitiva, hay que vivir la vida, ¿o no? Sí. Y hay que elegir y no dejarse llevar por nada y ser uno y fijarse qué es lo que va pasando en el medio, pero nunca
Nadie esclavo de nadie. O sea, vivir una propia vida, digamos. Exactamente. Y no cohibirse con eso, ¿no? Sí, sí, y pensar también, cuando uno piensa, no necesariamente como decía Freud, pensar en un interés narcisista de uno mismo. Uno puede ser feliz también con un proyecto como el muchacho de la bicicleta, ¿no? Claro. Hacer algo para él, pero sin embargo con un fin social. Con un fin social. Muy bien, Luisito. Bueno, nos estamos yendo en este tren, vamos bajando. A ver, ¿qué pasa con ese tren? Va a parar. ¿Nos bajamos, nos bajamos? Sí, no ¿Nos bajamos. bajamos? Uy, me tiré. O te tiro. Uy, me tiré. Escúchame, quédate ahí porque vamos a ir a una tandita musical y después seguimos con más Inautado.